Desde que el ser humano tiene conciencia del entorno que le rodea, se ha visto fascinado por los fenómenos naturales, hasta el punto de plantearse sus causas para comprenderlos y sobre todo controlarlos en su propio beneficio. De este modo, las diferentes culturas a lo largo de la historia han dado numerosas explicaciones, al principio de carácter místico o religioso, para dar paso al uso del pensamiento crítico o el trabajo de laboratorio. Pero fue Galileo Galilei, a finales del siglo XVI, quien por primera vez planteó una nueva y revolucionaria forma de acercarnos al conocimiento, denominada ciencia, basada en la aplicación de una metodología de trabajo rigurosa y objetiva conocida como método científico. Clásicamente, la ciencia se ha representado como el árbol del conocimiento, donde cada una de sus ramas representa un campo del saber científico, especializada en un aspecto de la realidad. Así, una de esas ramas es la que nos interesa en este curso, aquella encargada de estudiar y describir los fenómenos de la naturaleza. En realidad, dentro de las ciencias naturales podemos distinguir 5 ciencias con identidad propia. La astronomía describe la composición, origen y evolución del universo. La geología estudia la estructura y fenómenos relacionados con la Tierra. La biología, por su parte, analiza los seres vivos en cuanto a origen, evolución y comportamiento. Por último, la física por un lado y la química por otro se centran ambas en los fenómenos naturales desde un punto de vista de los cambios de materia y energía. Pero la diferencia es que la segunda considera los cambios en la composición, mientras que la primera no. En estos términos, es fácil entender la diferencia entre los fenómenos físicos y químicos, comprobando que la composición química del objeto en estudio, antes y después del fenómeno físico-químico, es la misma o no. Así, tenemos que la oxidación de un objeto de hierro al aire o la combustión de un trozo de madera son fenómenos químicos, ya que los objetos antes y después del proceso están formados por componentes diferentes. Mientras que hervir o congelar agua son fenómenos físicos, donde la sustancia no ha cambiado de composición con la transformación. Debemos recordar que todo en el universo puede describirse en base a estos dos conceptos. Mientras que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un volumen, es decir, todo aquello que está formado por algún tipo de material que se puede manipular, el concepto de energía hace referencia a la capacidad inmaterial que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, bien en forma de movimiento, luz, calor, electricidad o magnetismo, entre otros. Como hemos comentado antes, la ciencia se basa en un proceso de búsqueda de respuestas con carácter riguroso y objetivo. Es decir, establece una serie de pasos ordenados que permitan llevar al investigador desde el problema hasta la solución sin que intervengan sus creencias o preferencias personales. A esta metodología de trabajo se la conoce con el nombre de método científico e incluye las siguientes etapas. Lo primero que se hace de forma inconsciente es observar algún fenómeno natural llamativo o curioso, del cual se plantea una duda clara y concisa que necesitamos o queremos resolver. Este análisis debe definir los factores o variables de los que podría depender el hecho observado. Lo siguiente que se debe hacer es la búsqueda de información para seleccionar los conocimientos relacionados con el problema planteado y que pueden servir para su resolución. Incluso puede haber ocasiones en las que ya se tiene la respuesta y se concluye el proceso, pero en la mayoría de los casos esto no sucede y se debe continuar con la siguiente etapa. En tercer lugar, se debe proponer una posible explicación del fenómeno planteado, basada en los conocimientos previos. Reflexión propuesta denominada hipótesis, de forma que como se trata de una solución provisional propuesta por el investigador, debe comprobarse de alguna manera. Y el método científico nos proporciona esa respuesta. La experimentación, en la que se reproduce lo más fielmente posible y de forma controlada el fenómeno estudiado, separando las variables y estudiando su influencia sobre el problema. Debe basarse en una planificación previa y, como veremos más adelante, en un proceso de medida objetivo y preciso. Por último, y para obtener conclusiones de todo el proceso, se debe realizar un análisis detallado de los datos experimentales para extraer unos resultados que permitan comprobar si la hipótesis de partida es cierta y con ello la investigación concluye o falsa.
lo cual permite replantear todo el proceso y comenzar de nuevo. Por tanto, queda patente que de todas las etapas del método científico, la experimentación es el pilar fundamental de esta metodología de trabajo. Para ello se necesita, en primer lugar, disponer de un lugar físico denominado laboratorio donde se puedan realizar las medidas, así como de todo el material necesario para ello. Por tanto, a la hora de entrar al laboratorio de física y química se deben conocer tanto las normas de seguridad como el nombre, utilidad y manejo del material de laboratorio más común. Aquí solamente comentaremos el segundo de estos requisitos, dejando las normas para las sesiones de trabajo práctico. Comenzaremos con los tubos de ensayo situados en su gradilla portatubos. Estos recipientes sirven para realizar pruebas con pequeñas cantidades de sustancia. Los matraces aforados son el material de medida con volumen fijo utilizado exclusivamente para preparar disoluciones. Si queremos mezclar, calentar o trasvasar líquidos entre recipientes, lo mejor es utilizar bien los vasos de precipitado o los matraces Erlenmeyer. Uno u otro se selecciona atendiendo al peligro de salpicaduras o generación de gases. Por contra, si lo que se necesita es medir un volumen concreto de líquido, en el laboratorio existen 3 instrumentos de vidrio: las probetas, las pipetas y las buretas. Cada uno de ellos barre un rango de volúmenes, por lo que su uso es el mismo, aunque cada uno de estos 3 permite trabajar con diferentes cantidades de líquido. Por último, debemos mencionar que los sólidos se pesan siempre en unos discos de vidrio denominados vidrio de reloj, mientras que los embudos y los morteros se emplean en el laboratorio para adicionar líquidos o moler sólidos respectivamente. Conocido el lugar y el material de trabajo para los científicos, debemos aclarar los conceptos de magnitud, medida y unidad de medida, ya que, si bien están relacionados y funcionan y emplean al mismo tiempo, normalmente se confunden a la hora de utilizarlos. Es más, debido a su gran importancia dentro del proceso de experimentación, se tienen que utilizar correctamente en la práctica diaria. El primero de ellos es magnitud, que hace referencia a cualquier propiedad de la materia y la energía que se puede expresar mediante números, es decir, toda característica cuantificable. Dentro de la gran cantidad de magnitudes que podemos encontrar, los científicos las han dividido en 2 grupos. Por un lado, las fundamentales, y por otro, las derivadas a partir de ellas. Las primeras son aquellas que no se pueden expresar como combinación de ninguna otra, mientras que las segundas sí. Por ejemplo, la longitud, masa, temperatura, tiempo e intensidad de corriente son las magnitudes fundamentales que manejaremos este curso, junto con la densidad, volumen, presión y energía. Indicar que cada una de ellas se simboliza por una letra. En segundo lugar está el concepto de unidad de medida, que no es más que una referencia aceptada por la comunidad científica con la que se expresan los valores de una determinada medida. Es decir, una unidad de medida es una cantidad estandarizada con la que se mide. Para las diferentes magnitudes existen numerosas unidades de medida, pero se ha establecido un conjunto de ellas para su uso por toda la comunidad científica independientemente de su nacionalidad y que recibe el nombre de Sistema Internacional. Este asigna una unidad de medida concreta a cada una de las magnitudes fundamentales y derivadas que hemos visto anteriormente. No obstante, existen 2 unidades de medida que, si bien no pertenecen al sistema internacional, son tan ampliamente utilizadas en nuestro entorno que debemos saber su relación. Se trata de los grados centígrados para la temperatura y los litros para el volumen. Por último, el tercer término relacionado es el de medida, o más concretamente el hecho de medir, que no es más que indicar el número de veces que se repite la referencia estandarizada en la intensidad de una magnitud determinada. Para ello, se utilizan diferentes aparatos conocidos como instrumentos de medida, muchos de los cuales son familiares para nosotros como la balanza, el termómetro o el cronómetro. Pero en este curso hemos aprendido que para medir volúmenes debemos hacer uso de probetas, pipetas o buretas. Si bien las medidas se expresan numéricamente, en el trabajo científico normalmente se utilizan valores muy extremos, es decir, datos muy grandes o muy pequeños. Para solucionar este problema, es corriente tomar prestadas 2 herramientas matemáticas muy útiles a la hora de expresar valores extremos. Por un lado, se utiliza la notación científica, en la que se emplean potencias de 10 elevadas a exponentes positivos o negativos,
para indicar los ceros a la derecha o a la izquierda respectivamente. Y por otro lado, transformar esas potencias en los conocidos como múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Muchos de ellos ya se conocen de cursos anteriores como deca, hecto o kilo como múltiplo y deci, centi y mili como submúltiplo. En este curso estudiaremos otros 3 más para cada uno de ellos. Aclarar que las potencias de 10 van de unidad en unidad hasta los valores 10 elevado a 3 y 10 elevado a menos 3 y después dan saltos de 3 en 3 unidades. Recordar también que cada uno de ellos se simboliza por una o varias letras delante de la unidad que modifican. Por último, dentro del proceso de medida y en relación con las unidades de medida, muy corrientemente necesitamos realizar cambios de unidades, operación matemática que normalmente se hace determinando las potencias de 10 que multiplican o dividen. Pero hay ocasiones en las que esta forma de calcular se complica y puede llevar a error. La solución se encuentra en el uso de una herramienta aparentemente más complicada, pero que en realidad es más directa a la hora de realizar cambios de unidades complejos. Esta herramienta son los factores de conversión, unos cocientes entre valores iguales expresados en diferentes unidades que multiplica la medida en cuestión, cuyo cambio queremos realizar y que permite, mediante la simplificación matemática, encontrar las operaciones numéricas que nos llevan al valor de la medida en las nuevas unidades. Veamos algunos ejemplos para comprender mejor su uso. 2.573 milímetros, cuando se pasan a decámetros, estamos realizando un cambio de unidad, por lo que multiplicamos por una fracción en la que abajo se colocan los milímetros y arriba los decámetros para simplificar los milímetros y dejar los decámetros. Lo único que queda es indicar la relación numérica entre ambas. Un decámetro son 10 elevado a 4 milímetros y operar para obtener el resultado final. Si queremos convertir 1,9 por 10 elevado a menos 4 kilogramos en microgramos, multiplicamos también por un factor de conversión en el que en el denominador se sitúa la unidad de partida, es decir, los kilos, y en el numerador la que queremos, es decir, los microgramos, para anular de esta manera los kilogramos. Teniendo en cuenta que un kilogramo son 1000 millones de microgramos, obtenemos, tras realizar los cálculos, el valor final de 1,9 por 10 elevado a 5 microgramos. Como último ejemplo, realizaremos un doble cambio. 348 por 10 elevado a 7 litros, al pasarlo a hectómetros cúbicos, debemos convertir primero a metros cúbicos y después a hectómetros cúbicos, ya que podemos aprovechar que sabemos la relación numérica entre los litros y los metros cúbicos, para después eliminar las unidades de metro cúbico para pasarlas a hectómetro cúbico con cuidado de dividir por 10 elevado a 6. Finalmente, y una vez llevados a cabo los experimentos y obtenidos los datos de todas las medidas realizadas, se deben presentar de una forma clara y comprensible para todos los científicos. Para ello, se utilizan, por un lado, las tablas de datos, que resumen todas las variables y los valores de las medidas, y por otro, las gráficas, en las que se representan las relaciones y tendencias de cualquier par de variables. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una tabla de valores es poner en el encabezado las variables y unidades en las que se han medido todos los valores de la columna correspondiente. Por su parte, en relación con las gráficas, en las representaciones lo crucial es tanto indicar las variables que se han situado en cada eje como sus unidades. Como resumen del tema, debemos tener presente que lo que hoy conocemos como ciencia no apareció hasta que Galileo Galilei no propuso el método científico, la herramienta fundamental con la que cualquier observación que plantee un problema puede resolverse mediante su demostración experimental. Si bien debemos conocer las normas de seguridad y el material de laboratorio, lo principal es saber identificar las magnitudes que necesitamos medir para obtener los datos experimentales, siempre empleando las unidades del sistema internacional, la notación científica, los múltiplos y submúltiplos y realizando los cambios de unidades necesarios. Una buena presentación de los datos en tablas y gráficas facilitan el análisis y comunicación de los resultados para que se puedan extraer las conclusiones del trabajo experimental y con ello comprobar o rechazar las hipótesis planteadas.